Tiene la palabra doña Aurora López Méndez, de UGT. Doña Aurora, cuando usted quiera. Gracias. Señor alcalde, señoras y señores, la intención del Govern balear de cerrar los hospitales Joan Marc y General pone de manifiesto la falta de sensibilidad, la escasa planificación y el desconocimiento de la realidad sociosanitaria de nuestra comunidad que tienen el señor Bauzá y los dirigentes de nuestro sistema sanitario público. No es necesario acudir a los testimonios de los usuarios de los dos hospitales para confirmar la excelencia de la atención y la profesionalidad de todos los trabajadores y trabajadoras de ambos centros. Su innegable buen hacer ha consolidado a ambos hospitales como pilares básicos y fundamentales de la asistencia sociosanitaria en nuestra comunidad autónoma, complementando una cartera sanitaria que, hasta que han empezado los recortes de este Govern, cubría con unos excelentes indicadores de calidad las necesidades de nuestra población. Las inversiones realizadas en los últimos años, tanto en infraestructura, modernizando la mayor parte de ambos hospitales, como en formación del personal, han permitido adaptar la asistencia al tipo de pacientes específicos que atienden, diferenciándose de la asistencia que prestan el resto de centros sanitarios, convirtiéndose en centros de referencia, con personal específicamente cualificado y con instalaciones adecuadas y adaptadas a la cartera de servicios que ofertan. La opción de este Govern es la de desmantelar completamente el trabajo realizado, en vez de apostar por consolidar una modernización que permitiese mejorar la calidad asistencial sociosanitaria de nuestra comunidad. La excusa que argumentan es que hay que ahorrar y que mantener los hospitales Joan Marc y General abiertos sale muy caro. Eso es mentira. El reciente elegido presidente de Francia, François Hollande, además de reducir el número de carteras ministeriales, ha bajado el sueldo de todos los miembros del Gobierno un 30%. El señor Bauzá utiliza el dinero público para costear los gastos jurídicos acarreados por apelar la sentencia judicial que le prohíbe la subida de sueldos de casi el 25% para sus allegados. ¿Esto es ahorrar? Las obras para adaptar parcialmente el antiguo Hospital Materno-Infantil de Sondureta costarán, según datos facilitados por el IPSALU, entre 5 y 8 millones de euros. ¿Esto es ahorrar? El IPSALU nos ha contestado con evasivas a todas las peticiones de informes económicos que demuestren el ahorro que supondría cerrar los dos hospitales. No saben cómo actuar porque no tienen argumentos sólidos y demostrables. Prueba de ello es que varían sus actuaciones sin ningún motivo conocido. Ahora cierran los dos hospitales, ahora dejo el Joan Marc al 50%, etc. La única razón que se vislumbra con claridad es que quieren deshacerse de todo el personal que puedan, no solo de los interinos y eventuales del Hospital General y del Joan Marc, sino también de los interinos del resto de centros sanitarios públicos, que tendrán que absorber a los trabajadores fijos de ambos hospitales. Esta es la única razón. Todo lo demás son acciones y argumentos de despiste, que enmascaran y desvían la atención. Se va a cometer un atentado contra el sistema sanitario balear, contra los usuarios de la sanidad pública, contra todos los ciudadanos y contra todos los trabajadores y trabajadoras de la sanidad pública de Baleares, con el agravante de que históricamente somos una de las comunidades autónomas con menos presupuesto por habitante y que los recortes impuestos en el plan de reequilibrio económico del señor Bauzá nos colocan definitivamente en el último lugar. Y ante eso solo podemos clamar no al cierre del Hospital General y del Hospital Joan Marc. Desde aquí pedimos al señor Bauzá y a la señora Castro que se replanteen su decisión, que valoren si es ético o moral el cerrar centros sanitarios en Baleares mientras se inyectan 23.500 millones de euros a Bankia, 89.000 millones de euros a la banca privada. Que se planteen si es necesario e imprescindible ser la comunidad autónoma que más recortes en sanidad ha efectuado en todo el Estado, convirtiéndonos en la comunidad autónoma de España que dedica menos euros por habitante en materia de sanidad, que cuantifiquen objetivamente si sería necesario recortar tanto en sanidad
si se cobrase el impuesto sobre el patrimonio a las personas que sobrepasen los 40 millones de euros. Por lo tanto, nosotros, señor alcalde, le decimos y queremos manifestar que los recortes en sanidad matan. Muchas gracias. Muchísimas gracias.